lectura, de matemática o de expresión escrita. Este problema puede persistir desde la etapa escolar hasta la adultez. En cuanto a datos de epidemiología, prevalencias, estaban, donde yo lo leí decía que era alrededor de un 5 a 15% de los niños en edad escolar y que en el adulto se podía presentar hasta un 4%, o bueno, persistir hasta un 4%. Y pues en cuanto a género, es más común en niños que en niñas. Para su diagnóstico se requiere una evaluación extensa, tanto a nivel de historia clínica, de desarrollo, de la familia, del nivel educativo que tiene el niño. Y también mencionaban que se podía evaluar con pruebas educativas y entre ellas estaba lo de la valoración del IQ, que a veces estos niños tenían un IQ no tan significativo de la media, pero eso era lo que les dificultaba continuar con su aprendizaje. Muy bien. ¿Alguien más que haya leído algo de la clase? Yo leí un poco sobre la dislexia, doctora. A ver. Lo que encontré es que es uno de los padecimientos de trastorno de aprendizaje más comunes. También predomina mucho, sobre todo en los niños. Y se clasifican según también el tipo de trastorno que puede presentar, que puede ser leve, moderado o severo. Por ejemplo, en el leve es cuando se trastorna un poquito más en cuanto a uno o dos áreas en el área académica, pero le permite ser competente. En lo que es en la clase moderado ya es un poquito más afectado en su cuestión académica y ya pueden estar afectadas en diferentes áreas, y la severa pues obviamente ya como dice su nombre. También decía, por ejemplo, que dependiendo los criterios para el diagnóstico, no solamente se tiene que ver en cuanto a tu locación de letras en la lectura, también puede ser en lo que es en la escritura, perdón. También puede ser en orden de ideas, puede ser en expresión de matemáticas, y se va a variar según el criterio del DSM-5 por varias características muy peculiares que tiene la dislexia. Ok, muy bien. Bueno, Dianita, pues adelante entonces. Bueno, buenos días a todos. Les voy a hablar de los trastornos del aprendizaje. Como objetivos tengo definir los trastornos, identificar la importancia de estos trastornos, conocer la prevalencia, clasificarlos y actualizar algunos criterios. Cada individuo tiene un ritmo propio para asimilar el aprendizaje. Quise empezar con esta frase porque hay muchas teorías sobre el aprendizaje, sobre los tipos de inteligencia, y que tenemos que saber, entender que los trastornos del aprendizaje es en niños que se consideran que tienen una inteligencia normal y que hay que descartar muchas cosas para llegar al diagnóstico. A mí me pareció, después de haber leído el tema, de que puede estar muy infradiagnosticado. Yo vengo de familia de maestros y les estuve preguntando y nadie, no han tenido muchos casos de niños con dislexia ni con acalculia. Por lo general los manejan como si tuvieran déficit del aprendizaje, pero no les diagnostican específico qué trastorno tienen. ¿Qué es el trastorno del aprendizaje? Pues es la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir conocimientos eficientes, habilidades académicas, de escritura, de lectura y de dibujo, y que ocurren a pesar de que el niño tenga una inteligencia normal, siga una escolarización adecuada y su entorno sociocultural sea favorable. Me parece importante recalcar que aquí los niños son con inteligencia normal y hay que buscar que el grado de educación que estén llevando sea el adecuado y que no tengan problemas familiares, porque esto también les provoca problemas de aprendizaje y lo podríamos confundir con que es un trastorno cuando es el entorno en el que viven. Ok. Pedro, una pregunta. ¿Tendrá que ver el tipo de programa académico para identificar un trastorno de aprendizaje? Pedro. ¿Cómo qué tipo de programa, doctora? No sé, no entiendo bien la pregunta. Tipo de programa académico. Acuérdate que cuando vimos educación, ahorita Diana nos mostró una imagen de inteligencias múltiples, e inteligencias múltiples era un modelo de aprendizaje, es decir, un modelo de cómo se va a enseñar.
Entonces, un tipo de un programa académico, ahí voy, un tipo de programa académico puede causar algún problema en alguien sin que tenga un trastorno de aprendizaje. Pues sí pudiera ser porque, bueno, mi opinión es que sí pudiera haber un trastorno de aprendizaje, bueno, que pudiera haber un problema porque no todos son, vaya, pues muy buenos en diferentes problemas de aprendizaje. O sea, tú puedes aprender muy bien de una forma o de otra, pues puede batallar un poco. A ver, Laura, ¿tú pediste palabra? Ah, sí, perdón. Es que ahorita que comentaba eso, yo había leído que antes de realizar así como que un diagnóstico, se debía de revisar desde el método que estaban utilizando de enseñanza y también en donde el ambiente escolar donde se estaba desarrollando el niño, así como desde a lo mejor en la instrucción que recibía por el maestro, cómo es que desempeñaba la labor el maestro o el superior que impartía las clases, y cuál es la estrategia de aprendizaje que se realiza en el aula, porque a lo mejor no es la adecuada. Y como, bueno, no sé si lo dijeron al principio, es que batallé para entrar en mi computadora, pero ya lo habíamos visto el año pasado, que tenemos todos diferentes tipos de inteligencia y algunos somos más visuales, otros somos más auditivos. Entonces, desde niños podemos detectar que a lo mejor habemos personas que podemos, bueno, yo por ejemplo tengo la necesidad de estar escribiendo, aunque sea exactamente lo mismo exactamente que estoy leyendo sin quitarle ni una palabra, pero necesito escribirlo. Ok. Y a pesar de que lo esté escuchando, lo esté leyendo, pero a mí me gusta estarlo anotando para yo sentir que realmente lo estoy como que guardando o procesando o lo que sea. Y a lo mejor a los niños también, desde niños ya empezamos a tener ciertas habilidades que algunos somos un poquito más, bueno, no sé, yo me considero que necesito leer las cosas más lento y de una manera más, como que con pausas. Y hay gente que lo puede leer más rápido. Entonces, a lo mejor se tiene que hacer para un diagnóstico, primero se tiene que evaluar de esa manera. O sea, ver en el fondo de cómo está siendo educado en el salón de clases y si está funcionando en la mayoría de los niños, y si en ese niño a lo mejor, bueno, yo me acuerdo que en la primaria quitaban a veces a mis compañeros, los movían de salón cuando estaban teniendo un bajo rendimiento escolar. A lo mejor era por esas cuestiones, para ver si con otros maestros que tenían diferentes formas de instruir, a lo mejor les podía funcionar. Ok, muy bien, ok. ¿Qué más, Benita? Perdón. Sí, también aquí podemos aplicar lo que es la teoría del aprendizaje, ¿no? Pues como los que vimos, por ejemplo, de Piaget y todos ellos. Porque pues también dependiendo de la edad del niño, pues obviamente es el tipo de instrucción que tiene que recibir. Pues es en lo que vamos con el modelo de aprendizaje. O sea, teorías hay muchas, ¿verdad? Pero el modelo de aprendizaje se supone que se debe de buscar el mejor para los alumnos, ¿verdad? De acuerdo al estilo de aprendizaje. ¿Qué me puede decir los estilos de aprendizaje? No se amontonen. Sacaron 100 el año pasado. ¿Eran los hemisferios cerebrales, doctora? Ese es modelo, ese es un modelo. No, es el kinestésico, el visual y el auditivo. Ok. De acuerdo a Kolb. No, ahí sí no sé. Ya. Ok, síguele, Diana. En epidemiología, pues la prevalencia de los trastornos del aprendizaje van del 5 al 17% de niños de edad escolar, como decía Fanny, dependiendo de dónde lo leas, del 5 al 15. Incidencia mayor en familiares. Leí muchos estudios que decían que si tienes un familiar con alguno de estos trastornos, tienes de 4 a 10 veces más probabilidad de tener estos trastornos. Perdón, son más frecuentes en el sexo masculino y el trastorno más común es la dislexia, como ya decía Fanny.
Los criterios diagnósticos del DSM-5. Agrupa en el DSM-4 los dividían de escritura, lectura y cálculo, pero ahora ya los juntaron en un diagnóstico. Agrupa los tres, como ya dije, son el trastorno de la lectura, la escritura y el cálculo. En el criterio A es la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que ha persistido por 6 meses a pesar de la intervención dirigida o estas dificultades. El 1 es la lectura de palabras imprecisas o lenta con esfuerzo. Algunos ejemplos, pues es la lectura un poquito lenta. 2, dificultad para comprender el significado de lo que lee. 3, dificultades ortográficas. 4, dificultades para la expresión escrita. 5, dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Y 6, dificultades con el razonamiento matemático. Ahorita vamos a ver un poquito más de ejemplos ya con cada uno. En el B, pues las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo o interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral o con las actividades de la vida cotidiana, que se confirman con pruebas estandarizadas individualmente y una evaluación clínica integral. En individuos de 17 y más años, la historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada. La C, pues las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. En el D, las dificultades de aprendizaje no se aplican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje, de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. En el DSM-5 también lo divide en dificultades de lectura, expresión y escritura, y tenemos que especificar en dónde tiene el problema el niño. En la lectura, la escritura o en las matemáticas, y especificar si es en el sentido de los números, por ejemplo, en la memorización, el cálculo, el razonamiento, por decir algunos ejemplos. También lo divide en un pronóstico de gravedad, leve, moderado o grave. En el leve nada más hay dificultad de las habilidades del aprendizaje, 1 o 2 dominios académicos, y el individuo puede compensarlos con apoyo. En el moderado también hay marcada dificultad en las habilidades de aprendizaje, afecta 1 o más dominios, por lo que es improbable que el individuo llegue a ser eficaz sin intervalos intensos y especializados de esperanza durante los años escolares. En el grave, hay graves dificultades en las habilidades de aprendizaje, afectan múltiples dominios académicos, así que el individuo es improbable que aprenda dichas habilidades sin una intensa y especializada enseñanza durante la mayoría de los años escolares. Vamos a empezar con el trastorno de la dislexia. Se le llama dislexia del desarrollo para poderla distinguir de la dislexia que se da por trastornos en la edad adulta por alguna enfermedad o algún trauma. Este es el trastorno más común, como ya habíamos dicho, en un 80%. Se da en 5 o 10% de la población. Se define como un trastorno del neurodesarrollo que genera problemas en el aprendizaje y el uso del lenguaje, la lectura y la escritura. Es un trastorno familiar y hereditario, más frecuente en varones, y se dice que es más frecuente en el idioma inglés, donde lo que escuchamos no es lo mismo que cómo se escribe o cómo se dice la palabra, porque hay más diferencia fonética en la palabra. Somos todo eso. ¿Sí, Sergio? ¿Qué pasa? Sí. Ok. Algunas teorías, una que encontré fue que el modelo de déficit fonológico no encuentra correspondencia entre los grafemas y fonemas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que escuchamos no es cómo se escribe la palabra, como ya lo había dicho, que es más probable en el idioma inglés. Y también se ha encontrado que estos niños tienen menor memoria verbal a corto plazo y alteraciones de la conciencia fonológica. Se clasifica en fonológica, de superficie y mixta. En la fonológica, el claro ejemplo es que confunden palabras. Casa, como lo pueden confundir con cara, capa o cala, porque no tienen esa memoria a corto plazo y no se les queda las palabras así como cortas, así lo entendí yo.
En el de superficie también no tienen un almacenamiento bien de las palabras y no lo pueden relacionar bien. Y la mixta es un grado como más grave del trastorno porque engloba las dos cosas, entonces batallan mucho los niños para la lectura. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me expliqué? Pues yo puedo dar ahí mi testimonio si quieren. ¿Sí? ¿Sí? Sí, les decía, bueno, y hay unos compañeros que saben que sufro ahí de una dislexia, pero más leve. Pero sí, me di cuenta mucho de eso último, por ejemplo, que decís Diana, porque cuando estaba en la secundaria fue donde me di cuenta. Para mí la expresión de abuela o abuela era la misma. Entonces para mí se escribía con G. Siempre le escribía con G y hasta que el maestro me hizo la corrección de cómo es que estás aquí en la secundaria y no sabes escribir bien. Abuela no se escribe así. Y yo me quedé pues así como que sorprendido, pero ¿cómo? Si así suena. O sea, para mí nunca hubo una asociación de que realmente se tiene que poner de otra forma. Y de hecho es por eso que digo, a mí ya me diagnosticaron, pero ya muy grande, que yo sufría de una especie de dislexia, pero pues que hasta académicamente me afectó. Me bajaron del primer lugar que tenía en un concurso de conocimiento simplemente porque mi ortografía era pésima. Sí. Así. Ok, muy bien. Bueno, pues en el tratamiento no es un trastorno curable y las medidas terapéuticas se desarrollan de forma individualizada y se basan en intervenciones del lenguaje, la fonología y la lectura. No me quise adentrar mucho a diagnóstico y tratamiento porque es bastante lo que se tiene que hacer para tener el diagnóstico preciso de cualquiera de estos trastornos. Se estudia la familia, se estudian los maestros, el tipo de escuela que tienen, se tienen que descartar otras patologías también para llegar a estos diagnósticos. Así es, agudeza visual, agudeza auditiva, en fin, o sea, son muchas cosas las que se tienen que ver antes de llegar aquí. Okay. ¿Qué más, Dana? Doctora, había leído acerca, me acordé ahorita que escuché lo que comenta Maza, de que él se dio cuenta hasta que estaba en la secundaria. Bueno, pues vi que el diagnóstico de la dislexia generalmente, bueno, pues los maestros, incluso los papás, pues no se dan cuenta que el niño tiene ese problema y pues eso se traduce en estrés para el niño, porque pues los papás también están de que, a ver, no es así. Y entonces los papás lo empiezan a presionar porque pues no aprende al mismo ritmo que sus amiguitos. Entonces encontré que la UNAM lanzó en el 2018 una aplicación. Bueno, también mencionaba que el diagnóstico, como lo que mencionó usted, que pues necesita ser estudiado en muchos ámbitos, pues incluso es algo costoso. Entonces, lanzaron una aplicación y en esa aplicación nos arroja si el menor tiene un factor de riesgo alto para tener dislexia. Y ya en base a eso, pues ya los papás podrían ahora sí, pues, llevarlo para que se haga un diagnóstico ya formal. Ajá, así es. De hecho, hay una asociación también, ahorita que dice Sandra, de dislexia que por ahí me tocó encontrar para cuando estaba buscando la clase. Y también ofrecen precisamente orientación a los padres para saber si su niño es disléxico, pues cómo se debe de manejar, o también incluso hasta viene un test en línea para contestar con ayuda de lo que es la asociación, para detectar si hay posibilidades de que su niño pueda tener dislexia. Ok, muy bien. ¿Qué más, Janita? La disgrafia o disgrafía es un trastorno específico del aprendizaje que afecta concretamente la escritura. Tiene origen neurológico, es poco común, con una prevalencia de 2 a 3% del trastorno del aprendizaje. Hay varios tipos, el motriz, el sintomático, específico, superficial, fonológica, profunda y semántica. La motriz, pues, es para problemas para la escritura, escriben de forma lenta. La sintomática es por otras causas. La específica compromete la motricidad. La superficial tienen por lo general mala ortografía. La fonológica escriben lo que escuchan, entonces también tienen mala ortografía. En la profunda sustituyen palabras que se relacionen con el significado. Y en la semántica tienen dificultad también con los significados. Por ejemplo, es que si les hacen en el dictado y que les dicen limón, ellos pueden poner naranja o toronja u otras cosas. El diagnóstico y tratamiento pues es igual como lo habíamos mencionado. Por lo general se hace a los 7 u 8 años si bien le va al niño. Es estandarizado y ahí tenemos, como ya había dicho la doctora, tenemos que identificar muchas cosas. Y una pregunta.
para la audiencia. Ahorita con el uso de la tecnología y tantos modismos a la escritura, ¿cómo podríamos identificar esto? Buena pregunta, espera. Porque al menos a mí la tecnología, por eso también me ayuda mucho en redacciones hasta de Word. Yo estoy cambiando palabras y digo, pero pues aquí me equivoqué, no encuentro el cambio. Le pongo el autocorrector y me lo cambia solo. Y nunca supe qué palabra fue la que estuve cambiando de orden. ¿Qué herramientas podríamos utilizar para evitar esto, verdad? Y que esto, porque la prevalencia es poca de este tipo de problemas de escritura, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos evitar alguna alteración que nos haga dar un diagnóstico erróneo de esto? Pues al menos los que vi de test es, pero que básicamente eran como juegos de palabras que pueden ser impresos y que simplemente tenían que hacer la evaluación para, digamos, que no tener ahí ayuda de un medio electrónico que corrigiera. No sé, es lo que pienso. Diana. De lo que yo leí, doctora, pues hay test específicos para cada problema y, por ejemplo, aquí sí me imagino que debe ser bien difícil para los maestros porque ahorita los niños ya escriben como escriben en el WhatsApp, en el Facebook, con K, sin acentos, sin comas y sin nada. Con caritas, con emojis, o sea, para ellos amor es la carita con el corazón, feliz es la carita sonriente, son ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, sí. ¿De qué manera podrían evitar este tipo de problemas? Pues uno tendría que ver también con lo que es el nivel educativo que tiene, es lo que sé. Porque pues si obviamente tiene un bajo nivel educativo, pues no puedes esperar que escriba as sí, con H y con C, sino puede ser que lo escriba mal simplemente por su grado académico. A lo mejor tendría que tomar un poco el nivel educativo de quién va a ser, por ejemplo, el test. Lo otro yo tomaría en cuenta la edad también de la persona. Okay. ¿A qué edad empiezan a leer los niños ahorita? A los 5, 5, 6 años. A los 5 años un niño ya lee. Bien. ¿No? Ok, muy bien. ¿Qué más, Diana? La discalculia, pues, es un trastorno que provoca dificultad para la adquisición de habilidades matemáticas. El niño con inteligencia normal, estabilidad emocional y con formación académica adecuada o estándar. Es multifactorial con componente familiar, afecta muchas actividades cotidianas. La prevalencia es de 3 a 6.5% más o menos. Afecta igual a niños y niñas. Y este trastorno ocurre con otros trastornos como la dislexia o el TDA, con un grado de afectación mayor. Aquí voy a poner mi foto, pero no estoy diagnosticada. ¿Se parece a ti la foto del niño? Sí, ya sé. Leí que la discalculia, pues sí, es poco frecuente, pero sí afecta mucho a los niños. Más porque es para las matemáticas, las utilizamos para todo. Estos niños batallan hasta para aprender a utilizar el reloj, para ver la hora, para hacer series, para ver hasta el calendario. Ajá. Se clasifica en verbal, pratognóstica, lexical, grafical y diagnóstica y operacional. En la verbal hay dificultad para nombrar cantidades, en la pratognóstica es dificultad para enumerar, en la lexical es dificultad para la lectura de símbolos matemáticos, en la grafical se les dificulta la escritura también de símbolos matemáticos. La diagnóstica no pueden realizar operaciones mentales y en la operacional se les dificultan las operaciones y cálculos. El diagnóstico y tratamiento pues es igual, todo es individualizado, podemos basarnos un poco en el DSM-5 y en el tratamiento pues hay estrategias individualizadas psicopedagógicas para cada niño. Y también se diagnostica alrededor de los 6 a 8 años, si bien les va. También puse la ansiedad matemática porque es un diagnóstico diferencial de los problemas de cálculo. Este es un trastorno que puede aparecer en personas con discalculia y personas sanas, provocando la evidencia de las matemáticas, lo que repercute en el rendimiento académico y puede llegar a condicionar las elecciones de actividades o carrera universitaria. Tiene una prevalencia de 5 a 20% de la población. En algunos artículos menciona que es más común en las mujeres. Y la intervención psicológica puede resolver el trastorno, que es difícil la discalculia, ¿verdad? Esa es mi foto, ay no. También vamos a hablar del trastorno de aprendizaje no verbal.
Este no lo menciona el DSM-5, pero lo encontré en un artículo. Se caracteriza por presentar alteraciones en la percepción táctil, visual, así como psicomotricidad, además de padecer dificultad para la adaptación al material o las tareas novedosas. Los niños con este trastorno presentan problemas por la atención táctil y visual, así como conductas exploratorias, afectación de memoria táctil visual, problema para la formación de conceptos y la capacidad de resolución de problemas. Puse la relación con otros trastornos porque, por ejemplo, el último que vimos, el del aprendizaje no verbal, se relaciona con el TDA y con el síndrome de Asperger, tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, con el TDAH, que es un trastorno frecuente, 4 o 10% de la población tiene relación con dislexia hasta en 65%, y muchos artículos mencionan que tiene base neurológica común. Entonces, si los niños tienen los dos trastornos, se puede hacer un diagnóstico más integral y con tratamiento para los dos. Y se relaciona con la discalculia hasta el 20%, con un grado de afectación mayor, como ya lo había dicho. Y en el síndrome de Asperger se relaciona con estos trastornos. Es un trastorno del espectro autista. Los rangos del Asperger son dificultad para la comunicación, interacción social, intereses restringidos, conducta poco flexible y estereotipada, y comparte muchas características con el, con el trastorno que acabo de mostrar. Entonces, es bueno saberlo para que si tenemos un niño con alguno de estos trastornos, lo enviemos a valorar que se descarte el TDA o el síndrome de Asperger. Y creo que es todo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No. Pues, doctora, yo leí que en los niños con dislexia pueden presentar ciertos rasgos de TDAH, pero no necesariamente cumplir con los criterios para el TDAH. Así es. Pues, también debido a la situación escolar, los niños pues pueden manifestarlo por medio de ausentismos, que niegan las tareas de matemáticas, y bueno, y esto se traduce en que pues pueden desarrollar también más adelante trastornos depresivos o conductas desafiantes. Sí, este tipo de padecimiento sí tiene que tener un estudio bastante integral. Hay muchos niños que van a la consulta por esto. Y empieza por una duda, porque empieza a reprobar materias, porque empieza a tener reportes en la escuela, porque el niño no quiere ir a la escuela porque le da pena, que se da cuenta que no logra aprender o no está al nivel de sus compañeros. Entonces, el motivo de consulta habitualmente es ese, es la demanda del servicio por los padres, porque tienen una preocupación, ¿verdad? Si su niño tiene algún problema de retraso mental, habitualmente por eso van a la consulta. O si tienen alguna enfermedad, o que si les faltan vitaminas o demás, ¿verdad? Entonces, hay niños, ahorita les preguntaba yo acerca de si sabían a qué edad empiezan a leer los niños, porque ahorita desde el preescolar ya un niño te sale leyendo de tercero de kinder bien, ¿verdad? O sea, ya te sabe las consonantes, ya te sabe dividir sílabas, ya te sabe leer oraciones, ya puede tener una lectura de un cuento sencillo tranquilamente. Entonces, es muy competitivo en cuanto al nivel escolar, el rendimiento de los niños. Entonces, por eso yo creo que actualmente los papás van con niños más pequeños a tratar de identificar este tipo de cosas. Yo como ustedes, cuando estaba en la primaria, o sea, a veces estabas en sexto y tú mismo te dabas cuenta que algún compañero tenía una limitación de que no sabía leer todavía, de que no tenía habilidades para hacer cálculo matemático mental a ese nivel. Ahorita no, o sea, la escuela ha revolucionado mucho, públicas y privadas, pero los niños ya salen con bastantes competencias del nivel preescolar. Entonces sí esperen frecuente este tipo de visitas al primer nivel de atención, porque nos llegan a nosotros estos niños. Entonces sí es muy importante que al momento que tú estés en la consulta, como ese día hay muchos test que puedes tener ahí a la mano rapidito, o si no, a lo mejor no en el 15 minutos de la consulta, pero sí pedirle a la mamá que en la sala de espera trate de que contestar o de hacer algunos ejercicios sencillos de acuerdo a su edad,
y poder identificar tú si realmente es algo de aprendizaje o es algo cognitivo o intelectual el problema, ¿verdad? Muchas otras ocasiones también son problemas auditivos, que el niño no escucha. Entonces, primero tenemos que descartar todo lo biológico, problemas anatómicos, ver si no hay antecedentes de ceguera, disminución de agudeza visual, problemas del habla, del desarrollo, de socialización. También tenemos que ver en los niños problemas de socialización, para poder ver si realmente el diagnóstico va a ser de aprendizaje o va a ser algún otro tipo de problema. Entonces, sí es algo bien común y sí los invito a que sí lean bien desarrollo psicomotor en niños, a que lean lo que tiene que tener un niño de edad preescolar y escolar a nivel académico, los planes que tienen, porque a final de cuentas ustedes son los que van a hacer las preguntas en el área de la consulta. Ustedes son los que van a hacer una evaluación y muchas veces nosotros somos los que le mandamos decir al maestro que ese niño muy probablemente tiene un problema de aprendizaje. Como dice Diana, en la escuela a veces son tantos los niños y tan pocos maestros los que están a cargo de un grupo que no es suficiente para poder hacer un diagnóstico o sospechar. Ahí, como en todos lados, yo creo que profesionales en el área de la educación muy comprometidos y que pueden lograr o sospechar y decir algo, ¿verdad? Pero habitualmente en docencia se enfocan primero en diagnóstico familiar, en violencia, en bullying, en problemas sociales a nivel escolar y familiar. Entonces, sí tenemos que leer bastante bien esto porque sí es muy común en el área de la consulta. ¿Okay? ¿Dudas, comentarios o preguntas? Y un comentario de TDAH, doctora. ¿Sí? TDAH también, le digo porque eso me llamó mucho la atención, no solamente son los niños hiperactivos, porque también hay clasificaciones para el TDAH, también están los pasivos. Entonces también un niño que esté pasivo, o sea, tranquilo, que vea que no se mueve mucho y para aún así no se concentra, también es, o sea, hay que tomarlo en cuenta también como una posible diagnóstico del TDAH. Sí, y tratar de no sobrediagnosticar algo, ¿verdad? O sí. No encasillar a un niño con un diagnóstico. Sí, porque de hecho ese es otro problema que también me tocó leer, que había mucho sobrediagnóstico de TDAH, y eso también hay que evitarlo. Mucho. También igual, o sea, cuando se necesita una valoración psicológica, obviamente hacer bien la evaluación y derivar a un niño con un problema que tiene que ver con el área de psicología, porque muchas veces el papá o la mamá o la familia quieren que en la escuela se resuelva todo, o sea, la conducta, los valores, lo emocional, la educación, y eso son cosas que se tiene que encargar la familia de ese tipo de cosas. O sea, la escuela no es responsable de toda la formación de los niños, es un trabajo en equipo. Entonces, muchas veces es que el niño es grosero. Pues sí, pues a lo mejor falta disciplina, ¿verdad? Y eso tú se lo tienes que hacer entender a la familia, ¿verdad? Son muchas cosas. Cuando se habla de este tipo de cosas, son muchas cosas las que se tienen que revisar y las que se tienen que investigar. Y no hay protocolos de este tipo de cosas, de problemas de aprendizaje ni de nada. Entonces, sí es muy importante analizar este tipo de pacientes. ¿Okay? ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Ya nada más recordé que leí también de esto mismo, de la dieta, doctora, porque al menos un artículo mencionaba que hasta la posibilidad de que realmente una dieta azucarada, básicamente, podía provocar que los niños fueran inquietos. Ajá. Sí, pues de hecho tengo una caja de galletas, ayer me bolsearon una caja de galletas de la despensa y ya me andaba. Entonces, son cosas que a lo que uno se expone, ¿verdad? Pero es disciplina, control y comunicación, ¿ok? Comunicación. Ya hasta el cansancio lo hemos hablado, que es algo que parece que olvidado, pero la comunicación es una parte fundamental y parte de la homeostasis familiar. ¿Okay? Bueno, chicos, cambié el horario del taller a las 2 de la tarde. Okay, sí, iba a ser a la 1:30, ¿verdad? Lo puse a las 2. Sí. Coman tranquilos, ¿ok? Y ahorita nos vemos entonces. Muy bien, Janita, excelente. Gracias. Muy bien, bye. Bye.